Adelante, doctor. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos al nuevo webinar de amiloidosis. En esta ocasión decidimos tratar un tema que es bastante complejo para enfrentarlo desde el punto de vista de un cardiólogo solo. Eh, eh, yo en particular soy cardiólogo ecocardiografista, así que me toca ver, al igual que muchos de mis colegas, ver amiloidosis. Y muchas veces cuesta enfrentarse a un diagnóstico tan complejo como lo es la amiloidosis de cadenas ligeras, con una alta mortalidad, y amiloidosis hereditaria sobre todo cuando está con presencia de gamapatía monoclonal. Voy a partir presentando la dinámica de esta charla, de este webinar. Inicialmente voy a presentar una presentación corta, introductoria al tema, y los voy a dejar con una persona que es la doctora Camila Peña. La doctora Camila Peña es una hematóloga del Hospital del Salvador. Ella estudió en la Universidad de Concepción, se formó en Medicina Interna y Hematología en el Hospital de Salvador, Universidad de Chile. Es la encargada del Protocolo Nacional de Gamapatía Monoclonal en nuestro país y es una de las precursoras del grupo de amiloidosis que tenemos en nuestro hospital. Tiene una vasta experiencia en hematología. Participó en el protocolo de mieloma múltiple de nuestro hospital. Así que para nosotros ha sido una tremenda experiencia poder compartir dentro del grupo de amiloidosis de nuestro hospital con la doctora Peña, y probablemente nos ha enseñado una cantidad de cosas que creo que va a ser interesante que los cardiólogos la vean y puedan disfrutar de su presentación. Es además muy didáctica su presentación, especialmente para los cardiólogos que no siempre manejamos los conceptos hematológicos que nos va a exponer. Voy a partir presentando la parte mía. No sé si se ve. Ya me enredé. Me imagino que se ve, ¿cierto? Se ve, doctor. Bueno, la amiloidosis cardíaca tenemos que entender que es una enfermedad que viene hace muchísimo tiempo. Las primeras descripciones de la amiloide fue hecha por Virchow en 1800 y es fundamentalmente una sustancia amorfa que ese nombre fue acuñado por su parecido con el almidón. Y que comparte la birefringencia con anteroluz priorizada, que es lo que es propio de los cristales, que aprendí alguna vez con el patólogo. Y más adelante, más cercanos en esta época, el doctor Mario Corino Andrade, en Portugal, fue quien descubrió la amiloidosis hereditaria. De hecho, se llama síndrome de enfermedad de Andrade, la amiloidosis hereditaria que él pesquisó, y que Portugal es uno de los países en el mundo que más tiene esta enfermedad. Las investigaciones han sido exponenciales. Si seguimos del 2016 hasta el 2020, probablemente nos saldríamos de la pantalla en el número de estudios que ha habido, sobre todo en imagen cardíaca, en lo que es los estudios con resonancia, los estudios con cintigrafía y actualmente los ensayos clínicos con tratamiento para la amiloidosis AL y ATTR. Nosotros disponemos de todos estos juguetes que son normalmente con los que trabajamos, con los que nos vemos más familiarizados: la ecografía, el electrocardiograma, y en algunos casos solicitamos resonancia. Sin embargo, debido a la naturaleza de esta enfermedad, hay varias causas y hay varios elementos diagnósticos que hay que tratar de utilizar en forma lo más dirigida posible. Cada una va a tener un comportamiento distinto, y siempre debo recordarles que la amiloidosis AL es la amiloidosis de peor pronóstico y donde se debe considerar como una emergencia cardiológica y hematológica. La amiloidosis, de acuerdo a sus subtipos, existen las clasificaciones que utilizamos para la amiloidosis cardíaca: es AL, ATTR wild type o senil, y la amiloidosis ATTR hereditaria, mutada o variante, que son los nombres que utilizamos en la actualidad.
Existen otras amiloidosis AA, amiloidosis ALEC2, que también están involucrados. Pero generalmente lo que vemos en lo que es la amiloidosis cardíaca es AL, ATTR, wild type y ATTR variante. En general, el compromiso cardíaco en la amiloidosis AL es abrupto y eso requiere, por lo tanto, en el momento que uno enfrenta una amiloidosis desde el punto de vista de imagen, tiene que pedir ayuda lo más rápido posible y lo primero que debe hacer es descartar la amiloidosis AL. Nosotros estamos acostumbrados a ver este algoritmo diagnóstico con ecografía y llegar al diagnóstico de acuerdo a la hipertrofia y distinguirlo entre la hipertrófica, la cardiopatía infiltrativa y la hipertensiva, y dentro de la infiltrativa, amiloidosis y enfermedades de depósito de glicógeno. Nosotros cuando tenemos estas imágenes, son muy fantásticas, son muy bonitas, pero tenemos este problema de costos, tenemos este problema que esto es lo que nosotros no conocemos. Déjenme ver una cosa. ¿Sí? La cadena liviana, que es algo que a nosotros nos cuesta un poco a veces entender, chino mandarín, nos tenemos que recordar que existen las cadenas livianas, las cadenas pesadas, que son los anticuerpos, y que la cuantificación de estas cadenas livianas es uno de los elementos muy importantes. Si nosotros sumamos el precio de un ecocardiograma, una resonancia, un cintigrama y las cadenas livianas, inmunofijación y sangre de orina, es 1.000.000 de pesos. Que es una cantidad de dinero bastante significativa. Por lo tanto, es importante tener un orden en esto. Eso ya ha sido descrito con varios consensos hacia dónde seguir, y si ustedes se fijan, el primer elemento que hacen después de los síntomas electro, eco, resonancia, biomarcadores, es justamente este elemento que son las cadenas livianas, que es donde tenemos que tratar de ver la inmunofijación en sangre y orina y la cuantificación de cadenas livianas, capa lambda, y su relación si está en menos de 0,26 o más de 1,65. La cintigrafía es un elemento muy importante, entendiendo que existen amiloidosis ATTR wild type, que son las más frecuentes, afectan más o menos al 10% de los hombres sobre 80 años, al 17% de los pacientes con estenosis aórtica paradójica o de bajo flujo, bajo débito, o sea, paradójica, y la amiloidosis ATTR mutada es de menor cantidad de pacientes, pero la verdad es que nosotros en Chile no tenemos datos de esto y son los datos que tenemos que empezar a generar. Esto es lo que nos pasa con las cadenas livianas y la cintigrafía. Básicamente, cuando lo echamos a competir, ganan las cadenas livianas. ¿Y qué tan frecuentes son estas cosas? Cuando tenemos una amiloidosis wild type, resulta que en este estudio, que era de pocos pacientes, 226 pacientes, encuentran que más o menos el 39% de los pacientes tenía cadenas livianas del grupo wild type y del grupo TTR variante mutada el 49%. O sea, la gamapatía monoclonal es algo que está presente en este contexto y uno debe considerar. Y como de gamapatía monoclonal, de amiloidosis, AL y de mieloma múltiple, normalmente los cardiólogos tendemos a entender la parte cardiológica y de ahí nos perdemos. Entonces ahora los dejo con la doctora Camila Peña, que es nuestra experta nacional en este tema. Adelante, Camila. Muchas gracias, Jaime. Primero, quiero agradecer a la Sochicar por esta invitación. Vamos a poner la presentación. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Bueno, entonces, muchas gracias a la Sochicar por haberme invitado, ¿cierto? Hoy día voy a hablar un poco de la amiloidosis AL y la importancia del diagnóstico diferencial, que la verdad que no es nada de fácil, y para nosotros también es bien difícil de repente diferenciarlos. Voy a hablar primero un poco de conceptos básicos de la amiloidosis AL, cómo hacer el screening correcto, que aunque no lo crean, de repente hasta los mismos hematólogos nos cuesta mucho. Después vamos a hablar un poco de que hay algunos tips de cómo diferenciarla, ¿cierto? Y algunas conclusiones. Primero, la amiloidosis es un grupo heterogéneo de enfermedad, o sea, no es una sola enfermedad, son varios tipos de amiloidosis. Hay aproximadamente 36 tipos de proteínas que forman amiloidosis, y principalmente lo que hacen es formar estas fibrillas, ¿cierto? Mal plegadas o en AL beta plegadas,
que son insolubles y se depositan en órganos y causan su disfunción. Característicamente tienen rojo Congo positivo y la más frecuente es la amiloidosis AL, aunque la wild type también ha adquirido mucha importancia en el último tiempo. Entonces, lo más importante que tienen que saber es que diferentes proteínas con diferentes funciones y diferentes estructuras generan la misma fibrilla amiloide, ¿ya? Y eso que tiñe rojo Congo, ¿cierto? Positivo, y es la que forma finalmente la amiloidosis que se deposita en los órganos. Ahora, puntos importantes de la amiloidosis AL o por cadenas livianas, ¿cierto? Su incidencia es bastante variable según diferentes reportes, entre 3 y 14 por millón de habitantes al año. Es mayor en hombres, la edad promedio es más bien gente mayor, pero el promedio es 64 años. Las fibrillas insolubles, como les dije, en este caso la proteína alterada es la cadena liviana, generalmente es de diagnóstico tardío, lo que implica un pobre pronóstico, porque llegan ya en enfermedades muy avanzadas, y es por eso que la mortalidad precoz es bastante importante en el fondo, aunque la sobrevida ha mejorado últimamente con los últimos tratamientos que hay en esta enfermedad. Un poco para que siempre se confunden un poco con el mieloma, ¿cierto? La amiloidosis AL es una neoplasia de células plasmáticas, igual que el mieloma. Sin embargo, son diferentes, ¿cierto? En el mieloma, aparte que hay una gran infiltración de células plasmáticas, también hay mucha secreción de esta paraproteína, ¿cierto? Y esas dos cosas causan la enfermedad. En cambio, en la amiloidosis hay poca infiltración de células plasmáticas. De hecho, en la médula ósea generalmente encontramos menos de 10% de infiltración, ¿ya? Pero, ¿cuál es el pero? Es que este clon de cadenas livianas es pequeño, pero muy, muy tóxico, y estas cadenas livianas son muy, muy patológicas. Y esa es un poco la diferencia entre el mieloma y la amiloidosis AL. Ahora, ¿es realmente una enfermedad rara? Depende, ¿cierto? Como les dije, la incidencia varía geográficamente, pero si ustedes se fijan en el gráfico, en la barrita amarilla está la amiloidosis AL. Y fíjense que es más frecuente que la policitemia vera, que los linfomas T, que las amiloides crónicas, que los linfomas del manto. Es más frecuente que el Waldenström, que el Burkitt. Y resulta que seguro que a ustedes les suena mucho más esa enfermedad. Entonces, también hay que tener ojo porque, si bien es rara, no es tan infrecuente. Y de hecho, ustedes ven que con los años el diagnóstico tanto de amiloidosis AL como de los otros tipos de amiloidosis han ido aumentando en el tiempo. Es decir, que quizás más que tan infrecuente, es muy probablemente subdiagnosticada. Y de hecho, este es el gráfico que tenemos en el grupo amiloidosis para que vean cómo han aumentado los diagnósticos de la amiloidosis AL en nuestro hospital. Ahora, ¿por qué es importante este diagnóstico? Obviamente porque influye en el pronóstico, ¿cierto? Ustedes ven acá, se ve en el gráfico los diferentes colores, son diferentes especialistas que han visto en las diferentes visitas a los pacientes. Arriba está la primera visita, después la segunda, tercera. Un tercio de los pacientes se demoran más de un año en diagnosticarse. Y otro tercio se diagnostican recién a la quinta visita con un quinto especialista. Entonces, lo más importante es tener la sospecha. ¿Y por qué cuesta tanto? Bueno, porque los síntomas son bastante inespecíficos, hay varios órganos involucrados, no hay un solo test diagnóstico y obviamente falta la sospecha. Y como les decía, ¿por qué es tan importante? Porque los pacientes que se diagnostican más tardíamente tienen más afectación de órganos y evidentemente un mucho peor pronóstico. Entonces, lo más importante es la sospecha, ¿ya? Para esto, en el fondo, un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento. Cuando hay mejor tratamiento hay mejor respuesta hematológica, es decir, las cadenas livianas se barren rápidamente, hay una mejor respuesta de órgano, que como ustedes saben, el corazón afecta principalmente a esta enfermedad y afecta el pronóstico grandemente, y con esto logramos una mejor sobrevida. Ahora, este es un punto importante que les quería contar, porque como les decía, esto a veces hasta los mismos hematólogos se confunden un poco con cómo hacer el screening de la hemopatía.
Para empezar, tienen que saber que la mayor parte de las amiloidosis AL son lambda o IgG lambda, ¿ya? Esa es la mayor parte. Sin embargo, que haya una paraproteína kappa, por ejemplo, no excluye el diagnóstico. Entonces, lo primero es la electroforesis, ¿cierto? Ustedes saben, la electroforesis separa las proteínas según carga, y las separa exactamente igual en todas las personas, ¿ya? O sea, siempre la primera va a ser la albúmina, después alfa 1, alfa 2, después va a haber beta, ¿cierto? Y después gamma. ¿Qué es importante que tienen que saber? Generalmente, como ustedes saben, las gamapatías se presentan con un pic monoclonal en gamma, ¿cierto? No se me ve el cursor, parece. Bueno, pero también es importante que a veces las gamapatías se presentan con hipogamaglobulinemia, no con PIC, ¿ya? Especialmente las gamapatías que son de cadenas livianas, lo que es muy importante en la amiloidosis, porque muchas veces una electroforesis en una amiloidosis AL no va a tener un PIC, y a veces solo se presenta con hipogama, ¿ya? Y eso es porque las cadenas pesadas, que es lo que se ve en gamma, están disminuidas. Las que no están involucradas generalmente están disminuidas. Y por eso hay esta hipogama. Y tienen que diferenciarla de la hipergama difusa, que generalmente significa inflamación, ¿cierto? Que es policlonal y que se puede presentar con inmunoglobulinas altas. Entonces, la electroforesis cuantifica, eso es lo importante. No dice qué es, solo dice que hay un pic en gamma, donde está la mayoría de las cadenas pesadas, y cuantifica cuánto gramo por decilitro tiene ese pic. ¿Ya? Entonces, en amiloidosis, lo que generalmente vamos a ver es una hipogama con un pic o una hipogama sola, o incluso a veces una electroforesis normal. Como les decía, generalmente el pic uno lo ve en cadenas pesadas, ¿ya? Por lo tanto, si hay un pic, generalmente va a ser IgG lambda. En cambio, cuando es de solo cadena liviana, no se va a ver normalmente un pic, sino que se ve una hipogamaglobulinemia. Y cuando se empieza a ver un pic en los pacientes con cadenas livianas es cuando hay mucha carga de cadena liviana. La sensibilidad de la electroforesis es de lambda de 500 y de kappa de 2000, es decir, cuando tengamos recién más de 500 de lambda o más de 2000 de kappa, y recién se va a poder ver un pic pequeñito en la electroforesis. Y recuerden siempre que tener la cuantificación de inmunoglobulina alta no significa que es monoclonal, porque como les dije, la hipergama difusa por definición tiene todas las inmunoglobulinas altas. Y eso hay que tenerlo en cuenta y no confundirse. La electroforesis de orina siempre es como un misterio, ¿cierto? Recuerden que normalmente en la orina no debería haber proteína, nada, o un poquito albúmina. Por lo tanto, una electroforesis normal de orina debería tener un pequeño pic en la parte de la albúmina, que es la primera parte, ¿cierto?, de la electroforesis. ¿Cómo se ve entonces en mieloma y en amiloidosis? Recuerden que en mieloma generalmente lo que baja en el fondo en la orina es la cadena liviana o la paraproteína y solo un poco de albúmina. Entonces se ve el pic de albúmina no tan alto, pero el pic en gamma, que es el pic monoclonal, bastante alto. En cambio en amiloidosis, recuerden que se presenta más bien como síndrome nefrótico y no tiene tanta carga de cadenas livianas. Por lo tanto, la electroforesis de orina en una amiloidosis generalmente se ve con alta albúmina por el síndrome nefrótico y el pic en gamma es bastante más pequeño. Ahora, la inmunofijación. ¿Qué es la inmunofijación? La inmunofijación en el fondo son anticuerpos antianticuerpos. Entonces, uno hace las electroforesis y se hacen 6 y en cada una se pone anticuerpos anti-IgA, anti-IgG, anti-IgM, anti-kappa y anti-lambda. Y uno ve cuál precipita, ¿ya? Por ejemplo, IgG-kappa. ¿Qué es lo importante? La inmunofijación no cuantifica. Para eso está la electroforesis. Lo que hace la inmunofijación es que dice, este clon es IgG lambda, ¿ya? No dice de cuánto. El gramo, como les dije, los gramos por decilitro los da la electroforesis. Y no es tan raro como
que en la inmunofijación en sangre sea IgG lambda, por ejemplo, y en orina sea solo lambda, porque, como ustedes saben, la cadena pesada no suele filtrar por el riñón, y entonces no es tan raro que por riñón veamos solo la cadena liviana. Ahora, las famosas cadenas livianas libres. ¿Qué son? Tienen que pensar en una estructura de una inmunoglobulina, ¿cierto? Siempre tienen la cadena pesada con la cadena liviana. Y este test, que se llama cadenas livianas libres, lo que hace es que en el fondo busca, es un anticuerpo anti la parte escondida de la cadena liviana, que es esa, la parte escondida. Entonces, solo este anticuerpo se une cuando las cadenas están libres, cadenas livianas libres. Y eso es lo que mide este test, ¿ya? Ahora, por sí solo no implica clonalidad, ¿ya? Lo único que hace es cuantifica cuánta capa y cuánta lambda hay. La monoclonalidad uno la puede inferir con la razón capa lambda, que es la que decía Jaime, que en general este es el ratio que uno considera dentro de lo normal, y que tienen que saber que cuando el paciente tiene falla renal previa, este ratio aumenta porque en falla renal las cadenas livianas se filtran menos, por lo tanto hay más en la sangre y su rango cambia. Ahora, ¿qué es lo importante entonces del screening? Que electroforesis sola, ¿cierto? Tiene solo un 65-60% de sensibilidad. Aquí están los diferentes paneles y en general, si ustedes hicieran las 3 electroforesis, inmunificación y cadenas livianas de sangre, se diagnostica más o menos al 95% de las amiloidosis, y es por eso que se usa en general el panel completo para el diagnóstico. Lo que nos pasa es que tienen la idea siempre de que una gamapatía se ve con electroforesis, ¿ya? Pero no, por favor, en amiloidosis sobre todo, no, la electroforesis sola no sirve, y menos en amiloidosis, ¿ya? Como les dije, muchas veces la electroforesis incluso puede estar normal, o tener solo una hipogama, y a veces no saben interpretar que una hipogama en este contexto es casi lo mismo que un pic monoclonal. Este es el famoso estudio en el que se mostró todas las diferentes combinaciones con todos los estudios, y se vio que la mayor sensibilidad se tiene con los 5 test, ¿ya? Y es por eso que la recomendación generalmente es hacer electroforesis en sangre-orina, inmunofijación en sangre-orina y cadenas livianas en suero. En suero, el test de cadenas livianas libres en orina no se usa, ¿ya? Es solo en suero. De hecho, se usa más bien en investigación. No se usa en la práctica clínica, ¿ya? Porque ahí a veces tienen confusiones. Lo que se hace en orina para ver qué cadena liviana es la inmunofijación de orina. Entonces, buscar paraproteína, como dijimos, es importante, ¿cierto? Hasta el 99% de las amiloidosis por cadenas livianas tienen paraproteína en sangre urina, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Que tener una paraproteína y tener una biopsia que tenga rojo Congo positivo no es sinónimo de tener amiloidosis AL. Y ese es el gran problema que tenemos siempre. Entonces, ¿por qué hay que hacer biopsia? Y hay que tipificar en la biopsia, que es, ustedes ven ahí, la gamapatía de significado incierto, que en el fondo es tener una paraproteína en la sangre sin manifestaciones clínicas. Está en el 3,2% de los pacientes más de 50, en el 5,4% más de 70 y hasta en el 8% en pacientes más de 80 años, ¿ya? Y se ha visto que hasta un 39% de las amiloidosis wild type tienen gamapatía de significado incierto asociada, y hasta un 49% de los pacientes con amiloidosis ATTR hereditaria o variante mutada pueden tener asociada una gamapatía de significado incierto. Entonces, lo más importante es que tener una paraproteína en sangre orina más una biopsia que diga amiloidosis no es lo mismo que amiloidosis por cadenas livianas. Y de hecho, solo para mostrarle algunos ejemplos, hay múltiples publicaciones de diagnósticos errados en el fondo. Incluso a nosotros nos pasó, de hecho, en uno de los primeros casos que se trató y finalmente era una amiloidosis hereditaria, porque tenía
una paraproteína en sangre y un rojo Congo positivo. Ahora, de la ATTR variante, un poquito si bien someramente, ¿cierto? Ustedes saben que la transthyretina es una proteína producida principalmente en el hígado, que tiene como función transporte la tiroxina y retinol. Es una enfermedad hereditaria de herencia autosómica dominante. Depende mucho del área geográfica donde estemos que va a ser, y la penetrancia es altamente variable. Los síntomas son bien inespecíficos y lo más importante que tienen que saber en el fondo es que hay dos fenotipos, ¿cierto? Los más típicos, que es el cardiológico en el fondo y el neurológico, y que las diferentes mutaciones a uno lo tiran, ¿cierto? Como para una o la otra. Esto solamente un poco para que vean que en ATTR pasa exactamente lo mismo que en amiloidosis AL. Hay pacientes que llevan más de 4 años y para que se le haga el diagnóstico, y en los países desarrollados pasa exactamente lo mismo. Ahora, un poco de los tips, porque como les digo, es muy difícil diferenciarlo, y esto nos cuesta a todos, pero hay algunos tips que hay que tener en cuenta. Uno, ¿para qué? Bueno, son diferentes enfermedades, diferentes pronósticos, diferentes tratamientos. O sea, es radicalmente importante tipificar y saber qué tipo es. Luego, que yo siempre recalco, la amiloidosis por cadena liviana está en el auge desde el 2019 en el GES, ¿ya? Y está garantizado su tratamiento. Para nosotros es súper importante diagnosticarla y hacer la diferencia. Ahora, de los tipos más frecuentes, todas afectan el corazón. Entonces, la verdad que para ustedes los cardiólogos es bien difícil, porque llegar a una amiloidosis cardíaca es totalmente inespecífico en el fondo de qué tipo es. Entonces, solo tener amiloidosis cardíaca no significa nada. En el fondo tienen que seguir pensando en de qué tipo se podrá tratar. Y de eso un poco, uno se puede fijar un poco, ¿cierto?, en la edad que tiene, en los otros síntomas, en los otros órganos. Acuérdense siempre que la amiloidosis cardíaca, o sea, la amiloidosis es en general una enfermedad sistémica. Entonces, generalmente van a haber otros órganos comprometidos. Y como les dije, el tratamiento radicalmente diferente sobre vidas radicalmente diferentes. Y eso es importante reconocerlo. Ahora, de los tips más importantes se los junté un poquito acá. Uno, como les dije, la parte cardíaca, la verdad que no diferencia mucho, porque la mayoría de las más frecuentes puede tener, ¿ya? Esto es muy, muy importante. Bueno, obviamente la historia familiar, ¿cierto?, en la hereditaria. La proteinuria. Acuérdense que esta es una enfermedad sistémica, la amiloidosis AL, que es la más frecuente. Entonces, y generalmente la L es la que tiene proteinuria, no las otras. Entonces, es un examen fácil que uno pudiera pedir para diferenciar. La neuropatía, la verdad que no diferencia mucho, ¿cierto? La disfunción autonómica tampoco, porque las dos la pueden tener. Hepatomegalia generalmente es por cadena liviana. El púrpura perorbitario tan típico no es patognomónico, pero es casi patognomónico de amiloidosis por cadena liviana. Ojo. Ahora, el problema es que solo el 15% de las amiloidosis por cadena liviana tienen púrpura periorbitario o macroglossia. Pero en esos pocos pacientes que está, tienen que pensar que eso lo más probable es que sea una amiloidosis aérea. El túnel del carpio bilateral, que tanto se habla, también es poco específico para diferenciar. Hay un signo que se llama de Popeye, que es la ruptura del tendón del bíceps, ¿ya?, que solo se ve en el wild type. Y ojo, que las alteraciones del humor vítreo solo se ven en las hereditarias. Y esto, de hecho, nosotros lo vivimos en carne propia de una paciente que pensamos que era AL, y después vimos que tenía alteraciones en el humor vítreo, tenía amiloidosis en el humor vítreo, y obviamente era una hereditaria. Entonces, recuerden siempre que es una enfermedad sistémica. El examen físico es súper importante, porque quizás solo con tener macroglossia o púrpura perorbitario uno sabe más o menos de qué se trata. Examen de orina y proteinuria 24 horas o índice de proteinuria y creatinuria es básico, porque la L es una de las únicas, de las más frecuentes, que se presenta con eso, y una ecografía abdominal podría ayudar para ver lo de la hepatomegalia. Y este dibujito es un dibujito
que se ve como más ordenadito, ¿cierto? El corazón, en el fondo para que vean ustedes cuáles son las afectaciones más frecuentes. Y de nuevo, lo más importante es que la amiloidosis hereditaria o variante no tiene afectación de riñón, y que si hay afectación ocular, lo más probable es que sea la hereditaria. Entonces, siempre sospecha, lo más importante. Luego, biopsia, siempre biopsia con rojo Congo. Cuando este está positivo, no significa nada, siempre hay que ver, tipificar la proteína, tipificarla. ¿Y cómo se tipifica? En general en Chile es súper difícil, y en general en Latinoamérica es difícil. Nosotros usamos generalmente inmunohistoquímica, pero la verdad que es bien equívoca esta tinción. En general, la inmunofluorescencia, la microscopía electrónica para las biopsias renales no funciona muy bien. Y el gold estándar en la espectrometría de masa, que lamentablemente en Chile no tenemos y que se puede enviar para afuera si es que uno tuviera muchas dudas. Generalmente a la clínica Mayo. Ahora, ¿qué biopsiar? También es un problema para nosotros, porque hay diferentes sitios, ¿cierto? La más típica es la biopsia de grasa abdominal, que es un poco más frecuente en AL, pero estas son publicaciones internacionales en el fondo. Nosotros en Chile, en el estudio que hicimos de las AL en Chile, nosotros vimos que nuestra sensibilidad de la biopsia de grasa abdominal es súper baja para AL, 50%, y biopsia de médula menos todavía. Entonces hay que tener ojo. Yo creo que lo más importante es crear un grupo también, porque un patólogo que no esté acostumbrado a verlo y tiene que tener mucha paciencia de verlo, en el fondo hay que tomarse su tiempo, ver bien la biopsia alrededor de los vasos, ¿ya? Entonces es difícil, y estos porcentajes, como les digo, no son tan reales para nuestro país. Ahora, la única excepción de esto que le estoy diciendo, que es la biopsia con tipificación, la única excepción es que un paciente tenga un centigrama positivo y con paraproteína negativa. Esa es la única excepción que podríamos obviar una biopsia, ¿ya? Y eso es porque la mayoría de esos se ha visto que son por ATTR. Entonces, en el fondo, si tenemos un centigrama positivo, el estudio para proteína completo, el screening completo negativo, uno ahí se va a secuenciar el gen en el fondo para ver si es hereditaria o variante o wild type. Y con esto es importante porque entre un 50 un 70% de los casos ATTR no van a tener paraproteína, y podría ser importante ahorrarse esta biopsia, que como les digo también no es tan fácil, por lo menos en nuestro país. Entonces, eso era un poco lo que les quería contar, sospechar lejos, lo más importante, lejos. Incidencia en aumento o subdiagnóstico tremendo, y que ahora recién estamos empezando a diagnosticar más, porque en el fondo, como ahora hay más tratamientos que antes no había, ahora se hace más importante diagnosticar, y yo creo que eso también incide mucho en que estén aumentando mucho los diagnósticos de amiloidosis. Los tips que podrían orientar, que son los que les dije, recuerden siempre que es una enfermedad sistémica y que hay ciertas cosas que son mucho más específicas de un tipo que de otro. Hacer el screening correcto de paraproteína es muy importante, y espero haberles hecho un mini resumen por lo menos de qué deberían encontrar, y un tratamiento correcto y precoz mejora la sobrevida. Pero lo más importante lejos es sospecharla. Y la última diapositiva, este es nuestro grupo de estudio de amiloidosis en el hospital, que ha sido realmente importantísimo para nosotros, porque como hay más especialistas, o sea, tener un grupo multidisciplinario yo creo que es la clave, porque la estamos diagnosticando en diferentes áreas, nos comunicamos mucho, hacemos los poli, a veces nos llamamos, ¿cierto? Y yo creo que esto es clave, tener en cada centro un grupo que sea más o menos, que se dedique un poco más a eso, ¿cierto? Y que se pueda consultar. Eso era, muchas gracias. Muchas gracias, Camila.
tienes un montón de preguntas. Si quieres, podríamos, antes de partir yo, responder algunas de ellas. Por ejemplo, la primera pregunta es: ¿qué es más indicado en el caso de la electroforesia de proteínas, si pedimos muestra de primera orina en la mañana o de 24 horas? Ponle audio, Cami. Sí, me acabo de dar cuenta. Nosotros, o sea, lo ideal sería pedir proteína en 24 horas, ¿ya? Ahora, nosotros, porque el examen de orina completo, lo que mide es albúmina, solo albúmina, ¿ya? Y lo que uno quiere saber, en verdad, es si tiene otro tipo de proteína en la orina. Por lo tanto, el examen de orina completo ayuda, obviamente, pero lo que uno debería pedir es o proteína, proteinuria 24 horas, o lo que hacemos nosotros, el índice de proteinuria, creatininuria, que si bien no es tan exacto, igual ayuda, porque el examen de orina 24 horas igual es engorroso, y no todos los hospitales lo hacen. Otra pregunta que te hacen acá es si la amiloidosis compromete el sistema óseo como lo hace el mieloma múltiple. La No. amiloidosis L, me imagino. En el fondo, si es amiloidosis AL pura, no. Pero tienen que acordarse que el 15% de los mielomas hacen amiloidosis asociada. Entonces podría ser efectivamente que sea un mieloma con amiloidosis asociada. Pero si la enfermedad pura amiloidosis no afecta los huesos. Ya, pues sigo yo. Bueno, hay una pregunta también de cuál es el porcentaje de insuficiencia cardíaca que tiene, específicamente es... espérese. No, hay otra pregunta. ¿Qué porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca tienen amiloidosis y cuál es el tratamiento? El problema es si es amiloidosis AL o ATTR mutada o wild type. Por estadística, siempre inicialmente hablaban de que la amiloidosis AL era la más frecuente, pero los estudios de wild type indican, como decía al principio, que cercano al 10% de las personas, de los hombres mayores de 80 años, tienen wild type. Así que probablemente la más frecuente, pero es la que menos diagnosticamos y la población que menos estudiamos. Claro. Y tienen que acordarse que de la AL, el órgano que más frecuentemente se afecta es el corazón. Hasta un 70% de las amiloidosis AL, y el tratamiento es, en el caso de las AL, es quimioterapia con ciclofosfamida, bortezomib, dexa, y últimamente se usa afuera, por lo menos, el daratumumab, que es un anticuerpo anti-CD38, anticélula plasmática. Pero obviamente el tratamiento va a depender de qué tipo de amiloidosis sea. Ya, voy a presentar lo que viene y ahí seguimos. Hay una pregunta muy interesante al final. Voy a partir, primero compartir pantalla si es que me resulta, porque tuve una emergencia. Dame medio segundo. Chuta. A ver, si quieres, Camila, responde preguntas mientras yo soluciono un conflictillo que tengo. Ya, voy a ir leyendo algunas que veo acá. Dice, me gustaría saber cuáles son los tratamientos con los que contamos actualmente. Efectivamente, como les decía, depende, obviamente depende, pero para las AL es quimioterapia, es muy similar al tratamiento que se hace al mieloma, ¿ya? Son tratamientos anticélula plasmática. En general se usa bortezomib como base y últimamente el daratumumab, que es un anti-CD38 que es específico para las células plasmáticas. Ahora, para amiloidosis de otros tipos, obviamente hay estabilizadores de ATTR, hay otras que son tratamientos genéticos en el fondo también. Antes se ocupaba incluso el trasplante para las ATTR, pero todo depende obviamente de qué tipo sea. Compromete al sospechar. A ver, aquí hay otra pregunta. Al sospechar esta patología, un cardiólogo,
¿considera usted que toda la batería diagnóstica debe iniciarla un hematólogo? Yo creo que no, yo creo que no. En el fondo, de hecho, la idea de esta presentación era un poco enseñarles o decirles que tienen que pedir. Yo creo que estos exámenes los puede pedir cualquier persona, obviamente, y quizás solo si sale positivo, derivarlo al hematólogo. No habría problema. Lo importante es que sepan qué pedir y cómo, además, cómo interpretarlo, porque como les digo, a veces la electroforesis no la interpretan bien o eso. Entonces eso es lo más importante. Ahora, en cuanto a lo económico, efectivamente el diagnóstico es caro. Hacer las 5 cosas es caro, es muy caro. Yo generalmente lo que hacemos es hacer electroforesis y cadenas livianas primero, ¿ya? Porque con eso uno tiene más o menos un 90-95% igual de los diagnósticos. Ahora, si ese estudio sale negativo, ahí recién, y obviamente, y nosotros sospechamos mucho que es una amiloidosis por AL, le seguimos con los otros estudios en orina. Pero eso sería, yo recomendaría quizás para que no sea tan caro el estudio. Jaime, parece que ahí estás, ¿o no? Sí, doctora, se está conectando. A ver. ¿Me escuchan ahí? Sí. Ya, Sí, tuve algún doctor. problemilla con, no sé, todavía no logro identificar con qué fue, pero en fin. Voy a ver si logro iniciar la imagen. Bueno, estaré oculto, pero la presentación se ve, ¿cierto? Se ve Bueno, bien. que tuve algún problema, algo pasó que con el Zoom, que tuve que cambiar de computador, pero bueno. Bueno, ahora la segunda parte, ¿por qué planteamos lo de la amiloidosis ATTR hereditaria con la amiloidosis de cadenas ligeras? Y el conflicto mayor que tenemos normalmente en este setting es que los pacientes con ATTR wild type normalmente son de edad avanzada. Sin embargo, los ATTR hereditarios pueden ser pacientes jóvenes que a veces se nos confunden. Y cuando estos pacientes tienen gamapatía monoclonal, la verdad es que es un real problema. Los pacientes con wild type también, si tienen gamapatía monoclonal, es un real problema porque uno de los elementos más importantes para el diagnóstico que tenemos es la scintigrafía. Y en estos casos no sirve. Por lo tanto, si plantean que esta es la realidad de lo que tenemos, de que nosotros somos el Dr. House y vamos a solucionar todo, la verdad es que no. Y la verdad es que si el título era que el cardiólogo nos rescate, la verdad es que el cardiólogo no nos va a rescatar. Esto es el algoritmo inicial que siempre hacemos en un diagnóstico de ATTR wild type o en una ATTR variante. En general buscamos, obviamente, por la forma de presentación, falla cardíaca, bloqueo AB, hipertrofia, y en el caso de las variantes, buscamos obviamente neuropatía. Y todos estos elementos que buscamos, que el electrocardiograma, la eco, la verdad es que el electrocardiograma, los criterios de bajo voltaje o patrón de pseudoinfarto se presentan bastante poco. Tenemos estos elementos de alarma que normalmente utilizamos, que se llaman red flags, que en el fondo es la presencia de hipertrofia en un paciente que no tiene un elemento de hipertrofia, habitualmente se plantea mayor de 14 milímetros de grosor de septum y pared posterior, y en la actualidad los estudios en realidad eran mayores de 12 milímetros. Y cuando no hay un correlato eléctrico en el electrocardiograma, o sea, si no tiene criterios de hipertrofia, no necesariamente el encontrar un patrón del pseudoinfarto o encontrar un patrón de bajo voltaje. Muchos de estos pacientes hacen bloqueo auriculoventricular, muchos de estos pacientes, si uno los busca con otros métodos diagnósticos, podemos encontrar un patrón característico al strain en la ecografía, en la resonancia podemos encontrar un marcado aumento del volumen extracelular, y normalmente hay síntomas, como ya habíamos conversado, dijo Camila, lo que es la polineuropatía en el paciente tipo variante, y habitualmente en el wild type túnel carpiano y obviamente el compromiso ocular.
Esto ya lo habíamos visto, que es la cantidad de órganos que tiende a afectar los distintos tipos de amiloidosis. Estos tips también ya los revisamos con Camila, son diapositivas que hicimos en conjunto en su momento, pero recordar que la L siempre presenta cadenas livianas y que la wild type y la ATTR también pueden presentar cadenas livianas, y que la forma familiar por transtiratina es muy importante buscar el diagnóstico. Son pacientes en general más jóvenes y pacientes que cuando es de compromiso el fenotipo neuropático es tremendamente invalidante. Es tan invalidante como una neuropatía diabética, pero de rápida progresión. Y lo mismo que ya conversó con Camila, que cuando hay compromiso de humor vitrio, que nosotros lo aprendimos con fuego, eso es muy característico de la amiloidosis por transtiratina mutada. Respecto a la pregunta de cómo seguir el algoritmo, este algoritmo vino un poco a ordenar las cosas, y una de las cosas que conversaron, si algunos se pudieron conectar en el Amilo Day, este curso que hubo del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, justamente lo que hablaba la hematóloga es que los cardiólogos tenemos que familiarizarnos con las cadenas livianas, y los hematólogos tienen que familiarizarse con el strain, con el eco, con la reso. O sea, tenemos que tener un entendimiento de esto para poder avanzar. Pero en este caso, lo que nosotros vemos por imagen, la gran mayoría de los pacientes, las puertas de entrada más habituales de los pacientes son por imágenes cardíacas en los ecografistas, por las cadenas livianas por los hematólogos, y muchas veces cuando hay compromiso renal por los nefrólogos. Y los neurólogos, que también se ven involucrados, muchas veces las patologías, las CIDP crónicas que ellos consideran, muchas veces, en algunos casos, pueden ser esta causa. Este es un estudio muy interesante que fue publicado también por el grupo de Puerta Hierro Madrid, porque ellos lo que hicieron fue juntar la información de 3 grandes centros, de su propio centro, un centro de Italia, de Pisa, y también del Reino Unido. El Reino Unido tiene un centro nacional de estudio de amiloidosis. Y como pueden ver, juntaron una gran cantidad de pacientes. ¿Y ellos qué es lo que hicieron? Decidieron ver qué elementos ecográficos les servían. Nosotros normalmente ocupamos un patrón en bandera Japón al strain para poder hacer el diagnóstico de amiloidosis. Utilizamos la fracción de eyección dividido por el strain global longitudinal, que si es más de 4.1, de mayor a 4, nos orienta a presencia de amiloidosis. Y obviamente hipertrofias que algunos pueden decir más de 14, otros más de 12, pero algún grado de hipertrofia. Lo interesante de este grupo, que se nota que hay hematólogos y cardiólogos juntos, porque ellos lo que dijeron, vamos a hacer dos escenarios distintos. El escenario en el cual llega una persona con amiloidosis AL conocida y le hacen el diagnóstico con todos estos elementos ecográficos, y se dieron cuenta que los patrones que ocupábamos de strain global longitudinal sirvieron, pero no en forma importante. O sea, ya hay pacientes con el diagnóstico más importante que lograban un 95-100% de especificidad y una sensibilidad de un 54%, o sea, bajaba la sensibilidad, era cuando tenían mayor de 5 puntos. Y mayor de 5 puntos era probablemente grosor relativo de la pared posterior, que es un elemento que es multiplicar por 2 el grosor de la pared posterior y dividirlo por el diámetro del ventrículo izquierdo. Y eso cuando era más de 0,52 y una relación de prima más de 10, ya prácticamente lo ponían en un punto entre 4 y 5 puntos. Y los otros elementos que ocupaban era el TAPSE y el strain global longitudinal. O sea, ¿qué es lo que se dieron cuenta ellos? Que en el grupo con amiloidosis AL necesitaban pocos elementos para poder sospechar el compromiso cardíaco. Ustedes se fijan acá, no utilizan un grosor de 14, es solamente el grosor relativo para posterior. Sin embargo, cuando tenían un paciente con hipertrofia y no sabían de qué causa venía, no sabían si el paciente tenía una cardiopatía hipertensiva, una hipertrófica, una amiloidosis AL, le hacían el diagnóstico y ahí sí necesitaban algunos elementos del strain global longitudinal, el apical sparring o elementos relacionados con los elementos que da el strain. Y el grosor relativo a la pared posterior, acá el valor era mayor, necesitaban 0.6. Y eso lo compararon, ¿cuál fue la gracia? Lo compararon con cardioresonancia, lo compararon con biopsia, y se dieron cuenta que el cúmulo de elementos para poder llegar al diagnóstico, evidentemente cuando era un estado muy avanzado, con volumen extracelular muy alto, el paciente tenía, ahí por fin volvió el video, tenía volúmenes extracelulares elevados, el paciente tenía ya deterioro de la fracción de eyección y deterioro de la función del ventrículo derecho. Sin embargo, en los pacientes que estaban en un rango intermedio, ahí aplicaban todos los elementos de strain. Es importante que nosotros
¿Dónde debemos encontrar a los pacientes? En este elemento. O sea, tenemos que tratar de encontrar pacientes con un volumen extracelular bajo a la resonancia, con no tanta hipertrofia, porque en estadios más avanzados, pese a la terapia, probablemente el paciente va a evolucionar mal. La scintigrafía es un elemento vital en el diagnóstico de la amiloidosis por transtiritina. Yo la primera vez que supe de que se ocupaba esto, y creo que el pirofosfato, HDMP, MDP, pirofosfato, el pirofosfato fue la primera vez que hablé con un cardiólogo, me dijo, nosotros lo usábamos en la época para evaluar isquemia, para evaluar necrosis. Y resulta que yo decía, pero ¿cómo si es un marcador de hueso? Bueno, el pirofosfato lo que hace es justamente son trazadores de huesos. Se utilizaron para la scintigrafía, en el caso de la scintigrafía cardíaca, porque lo que buscan son fundamentalmente microcalcificaciones. Es importante tener en cuenta que para un diagnóstico adecuado deben haber visiones planares y por SPECT para poder tener el adecuado diagnóstico. O sea, si el score que se utilizan, que es un score de Perugini, el score norteamericano de relación contralateral pulmón-corazón, necesitan una visión que sea como lo que podríamos hablar en imagen, un corte axial y un corte coronal, para poder evaluar dónde está el contraste, porque acá lo que hacen es comparar cuánto trazador captó el corazón, compararlo con el lado contralateral, y lo que tienen que ver en esta visión acá es que no debe haber pool sanguíneo. Cuando hay mucho pool, cuando hay mucho negro en medio del ventrículo, esa imagen no sirve para poder analizarla en forma adecuada. Eso es lo que he aprendido con los médicos, con mis colegas de medicina nuclear. Saludos para Teresa Mazardo. Y bueno, obviamente el infarto, la intoxicación con hidroxicloroquina puede generar algún grado de dificultad para poder evaluar esto. Ahora, ¿de dónde viene que la scintigrafía hay muchas teorías de poder tratar de entender por qué la scintigrafía es útil en la amiloidosis por transtiritina y no tanto en la amiloidosis AL? Bueno, esto es un estudio con biopsia endomiocárdica. Acá tenemos grupo con ATTR y acá el grupo con AL. Lo que llama la atención es que cuando se tiñe con una tinción para ver fibrosis, que es la de von Cosa, estas cosas negras son los señales de microcalcificación. Eran mucho más frecuentes que los pacientes con AL, que prácticamente no tenían calcificación, eran muy pocas. Sin embargo, en los estudios de Mauer, inicialmente con estudios de scintigrafía, se demostró que los pacientes, hasta un 30% de los pacientes con ATTR pueden tener, o sea, con AL, pueden tener captación en la scintigrafía. Es ahí que viene el concepto que la scintigrafía no puede, si bien tiene casi equivalente al poder de la biopsia endomiocárdica, pero en transtiritina y en ausencia de cadenas livianas en plasma. Cuando ven los macrófagos, este marcador para macrófago, para CD68, se ve que hay muchos más macrófagos en la AL que en la ATTR. Y eso se explica también en parte porque el efecto citotóxico de las cadenas livianas en el miocito produce inflamación. Y eso esa es una de las razones por la cual en la resonancia nuclear magnética los valores de T2 mapping están elevados en amiloidosis AL y no en la ATTR. Sin embargo, como les decía, cuando hay cadenas livianas, lamentablemente la scintigrafía queda knockout. Ya les mostré este estudio, que ya podemos ver que casi un 40% de los pacientes de ambas ramas no podemos hacer estudio con scintigrafía. Entonces, cuando tenemos una TTR mutada y la sospechamos con patrón cardiogénico o una wild type con gamapatía monoclonal, ¿qué alternativa nos queda? En general, la primera alternativa es pedir ayuda al hematólogo. Y eso es lo que yo hago por WhatsApp a la pobre Camila, que le aviso y le pregunto, help. Segundo, buscar compromiso de órganos blancos, lo que les decíamos. Si tiene compromiso renal, probablemente es una AL. Si tiene compromiso ocular vítreo, probablemente es una ATTR mutada. Si tiene compromiso túnel carpiano, probablemente puede ser una wild type. Si tiene compromiso neuropático en las piernas, probablemente va a ser una ATTR mutada. La biopsia grasa, cutánea, glándulas salivales. En los casos de TTR mutada con gamapatía monoclonal, lo que nos decía Fabio Fernández en un webinar anterior, ¿cuál es la respuesta? Biopsia, biopsia y biopsia, fue lo que dijo. Y es porque evidentemente uno tiene que biopsiar todos los órganos que pueda encontrar para poder llegar al diagnóstico y tratar de tipificar. La biopsia endomiocárdica nos ayuda. Nosotros les voy a mostrar un caso en el cual no nos ayudó, pero ayuda, pero tiene sus riesgos. El estudio genético probablemente es uno de los elementos que a futuro vamos a tener que considerar que nos va a dar un apoyo enorme. El valor de los estudios genéticos cada vez ha ido disminuyendo y probablemente van a ser más accesibles y nos van a permitir hacer diagnóstico diferencial con mayor facilidad.
Cuando nosotros estudiamos amiloidosis con biopsia y tenemos al lado las AL, las ATTR variante y la TTR wild type, si ustedes se dan cuenta, si nosotros estudiamos la glándula salival, 81 a 89% compromiso de las AL, la variante 91 a 100% y la TTR wild type no hay registro. Esto es sacado de este es un consenso que sacó Japón, que es muy buena del año 2020, que probablemente es una de las revisiones más ordenadas que hay actualmente para poder estudiar amiloidosis. Los compromisos gástricos, gástrico duodeno 72 a 95 en el caso de AL, 86 a 100% en el caso de la TTR, 38% la TTR wild type, o sea, pocos pacientes. Cuando hay compromiso de la grasa, también es importante tener en cuenta que muchas veces grasa abdominal en las AL, acá reportan 79-84, nosotros ya le mostramos que en nuestro hospital tenemos un 50%, y sin embargo las ATTR variante es la misma proporción y en la wild type es rara vez tiene compromiso, o sea, si ustedes tienen un paciente con neuropatía y que le sale positiva la biopsia de grasa, empiecen a pensar que es una L o una TTR variante y no una wild type. Piel, nosotros tenemos algunas experiencias con los dermatólogos que han estudiado tejido capilar de cuero cabelludo y han logrado bastantes buenas sensibilidades y especificidades. La biopsia endomiocárdica tiene indicación 2A para el diagnóstico con miocardiopatía hipertrófica, fundamentalmente porque hay mucho estudio en resonancia que puede aclararnos esa duda. A la resonancia nuclear magnética es muy fácil diferenciar una miocardiopatía hipertrófica de una amiloidosis. Esa es la ventaja que tiene. Pero la tasa de complicación es 1%, y en los estudios, por lo menos antiguos, de 1 a 9% de los pacientes que se sospechaban de miocardiopatía hipertrófica, en realidad eran amiloidosis cardíaca. Ya les hablamos de los distintos compromisos que hay por las neuropatías, el compromiso de la L. La equimosis periorbitaria es muy frecuente en pacientes con amiloidosis AL. Probablemente yo la primera amiloidosis AL que vi fue con equimosis periorbitaria y la paciente obviamente falleció. Las amiloidosis senil, acuérdense del túnel carpiano, acuérdense de compromiso cardíaco, pero rara vez produce neuropatía, y no así la mutada, que produce mucho compromiso neuropático dependiendo de la mutación que tenga. Este patrón que también lo mostró Camila de la neuropatía, el patrón cardiopático y el patrón mixto va a depender de los tipos de mutaciones que se vayan a encontrar. Portugal es uno de los en estudios genéticos el que lleva más estudios, obviamente, donde se descubrió. Este es el registro TAOS, que es un registro de transtiretina, que termina, si no me recuerdo, en 2023, y es un registro multicéntrico que ha mostrado los estudios genéticos de todos los países. Es importante que obviamente Reino Unido tiene mucho caso porque tiene un centro nacional de amiloidosis que publican muchísimo. Italia también, y nuestros vecinos brasileños tienen mucho compromiso por amiloidosis. Por lo tanto, es importante considerar que nosotros dentro de Sudamérica podemos tener pacientes que nos llegan de Brasil y podemos tener algún tipo mutado. Cuando se han hecho estudios grandes, en general, en Estados Unidos, la mayor cantidad de ellos tienen en la población afroamericana tenía mucha amiloidosis mutada, 25%, y los subtipos de wild type es el 48%. Ellos del tipo mutado, la principal mutación que tiene es la valina 122 isoleucina, que tiende a producir mucho compromiso neuropático mucho compromiso cardiogénico. En cambio, en otras partes del mundo, en la TTR mutada hay una presentación precoz, una presentación tardía. Las áreas que no son endémicas tienden a ser tardíos, como uno de los casos que nosotros tuvimos, y normalmente el compromiso es más bien por valina 30 metionina y el compromiso habitualmente es más bien neuropático. Ustedes pueden ver las diferencias que hay de esto en Estados Unidos. Ellos tienen un 48% wild type, de las mutaciones, de las mutadas, esto es todo transtiritina, esto es del registro TAOS, ellos tienen que el 23% tiene la mutación de valina isoleucina en posición 122, y ahí tienen otras mutaciones más frecuentes, la alanina y otras. Y en el resto del mundo, sin embargo, la valina 30 metionina es mucho más frecuente. Cuando hay compromiso neurológico, gana la valina 30 metionina, y cuando hay compromiso cardiológico, esta valina 30 metionina, también presente en 28% de los casos, puede producir un compromiso mixto. Y la valina 122 es más raro.
En Europa, este mismo registro, 1.411 pacientes sintomáticos, 1.286 pacientes con HTR mutada y 125 con wild type, o sea, la media mutada. Ahí pueden ver el estudio genético que nuestros colonizadores españoles tenían 73.7% de valina 30 metionina. Por lo tanto, es una cantidad no menor, y obviamente en Portugal también tenían un 99% de valina 30 metionina. Otro registro también, en este registro TRAOS también participó Argentina, y aquí ellos fundamentalmente lo enfocaron a la parte neuropática. Ellos desde el sur de Argentina hicieron un caso parecido a lo que ocurrió en Chile con la enfermedad de Fabry, que pillaron un caso índice y empezaron a desarrollarlo desde el punto de vista de estudio genético, y ellos lograron recolectar 160 pacientes, fundamentalmente encontraron 91% la mutación valina 30 metionina. En Chile, esta es nuestra realidad, estamos en pañales, no tenemos estudios genéticos seriados, por lo tanto, por eso es que estamos de alguna forma haciendo un esfuerzo de hacer un estudio multicéntrico, que ya tenemos 4 hospitales que aprobaron el comité de ética para poder avanzar en esto y poder llegar a alguna idea de qué es lo que nos está ocurriendo con la amiloidosis por transtiritina mutada en nuestro país. Camila, activa el micrófono, porque este paciente la conoces. Dale. Esta es una paciente que nosotros conocimos, llegó a Pabellón, estaba en estudio por un bocio, tenía antecedente túnel carpiano, tiene 68 años, todavía está viva esta señora. La operaron de la tiroides por este bocio, y presentó una taquicardia ventricular en Pabellón. En el momento que presentó la taquicardia ventricular, la llevaron a UCI, se suspendió la cirugía, pero alcanzaron a hacer la biopsia de la tiroides. Le pidieron un ecocardiograma y esta es la ecografía con que llegó. Si ustedes se fijan, tiene una hipertrofia discreta, tiene 12 milímetros de septum, 11 milímetros de pared posterior, la función sistólica evidentemente está normal, y esta es la foto que fue tomada con autorización de ella, que ustedes pueden ver, equimosis periorbitaria. Sí, hay un punto aquí también en este caso. Esta señora se estaba estudiando por macroglosia. Y se derivó al endocrino por macroglosia. Y el endocrino le pilló un bocio y ahí empezó esto de la cirugía de la tiroides, en el fondo, porque pensaron que era un tumor de tiroides. Pero es una señora que tiene púrpura periorbitario y macroglosia. O sea, la sospecha acá falló, pero por todos los lados. Y en un hospital universitario con alto estándar de calidad. Bueno, le hicimos ecografía, esta es la fracción de eyección, 53% de fracción de eyección, o sea, un ventrículo que se ve con una motilidad conservada, y este era su electro. Si ustedes se fijan, uno podría ser algo quisquilloso en el que izquierdo anterior, bueno, no, en realidad está mal tomado, tiene la onda P positiva en D2 y en D3, pero tiene un patrón en las precordiales de lo que podría ser un pseudoinfarto. No tiene criterio de bajo voltaje acá, bajo voltaje menos de 10 milímetros de QRS acá y acá menos de 5, pero se puede ver que tiene este patrón que pareciera una QS en B1-B3, que es un patrón de pseudoinfarto. Le hicimos estudio con strain y nos encontramos que el strain estaba disminuido, o sea, pese a tener 53% de fracción de eyección, tenía 14% de strain global longitudinal. La relación normal entre strain global longitudinal y fracción de eyección es multiplicar por 3 el strain. Si ustedes tienen 14 de strain, le corresponde una FEBI de 45. Cuando esa relación es 4 veces, o sea, si tiene 14% y el paciente tiene 58% de FEBI, ese paciente hay que pensar que tiene un compromiso infiltrativo por amiloidosis. Entonces esto ya, evidentemente la alteración del strain y la contracción de eyección preservada, y en este contexto hizo obviamente más el patrón clínico de la equimosis periorbitaria y la macroglosia, ya prácticamente tiene el diagnóstico completo. Sin embargo, llamamos al chapulín colorado, le hicimos igual estudio con resonancia, y la resonancia mostró la misma hipertrofia que encontramos al principio, que no era muy significativa, que estaba la contracción conservada en la punta y en las bases no tanto, el ventrículo derecho no está hipertrófico. Sin embargo, cuando se lo administró de dolinio, tiene realce en posición no coronariana en el septum, la pared lateral, algo en el ventrículo derecho, septum interauricular,
y si uno es más fino, también algo de infiltración en las válvulas. O sea, era una resonancia muy típica de amiloidosis. Está esta dificultad para hacer la anulación miocárdica, que en el fondo es cuando se pone más negro el miocardio. Normalmente en un realce tardío esto se ve negro, esto se ve blanco, y acá hubo dificultad para poder establecer ese momento, ese tiempo de inversión. Bueno, el estudio, aquí sí que lo comentas tú, Cami. A ver, espera, es que justo se me En metió la luna. algo en el... No, ahí sí. Es que justo me apareció un mensaje y no podía ver. A ver, le hicimos hemograma normal, proteinuria en 24 horas que está normal, un poquito alterado, pero en el fondo más de 500 miligramos en 24 horas se dice proteinuria en amiloidosis. Las pruebas hepáticas estaban normales, la ecografía abdominal normal. Y en este caso hicimos biopsia de grasa y biopsia de médula. La biopsia de médula, bueno, y tenía a todo esto la biopsia de arriba, en realidad es la biopsia de tiroides, que era puro amiloide en la tiroides. O sea, se hizo el diagnóstico por ahí. Y se hizo la biopsia de médula, se hizo capa lambda, claramente no tenía nada de capa, tenía solo lambda, y se tipificó también la otra biopsia que salió lambda, por lo tanto, evidentemente era una amiloidosis AL y GG lambda, que lo vimos después en el resto del estudio. Pero claro, aquí es importante decir que el diagnóstico estaba hecho ya desde el inicio, cuando se dio vuelta un poco, pero el diagnóstico era, y lo que había que hacer en estos casos con compromiso cardíaco es dejarle quimioterapia lo antes posible. Esta señora empezó a hacer, es que me salen los... Bueno, me salen entonces los mensajes. los mensajes y eso. Entonces le empezamos quimio melphalan dexametasona, que es lo que teníamos en ese momento, y lo que fue en realidad la quimioterapia por muchos años el estándar en la amiloidosis. No le empezamos bortezomib porque en ese tiempo no teníamos bortezomib en el hospital y no estaba financiado. Hizo una remisión hematológica completa y de hecho la insuficiencia cardíaca mejoró, y ella estuvo bien por mucho tiempo. El 2018 hizo una recaída, tanto bioquímica como además clínica. Ahí se le agregó bortezomib nuevamente, y la señora de nuevo hizo remisión hematológica completa. Y de hecho, esta señora, a pesar de que tenía compromiso cardíaco, que es lo que ustedes saben, que afecta obviamente más el pronóstico, esta señora está viva, y de hecho la vi hace como 2 semanas, y está bien en observación. Y este diagnóstico se hizo gracias a que se aunaron esfuerzos cardiológico-hematológicos, y yo creo que es un éxito porque que lleve 5 años viva esta paciente y de buena calidad de vida, fue la suerte que la llevó a la biopsia tiroides y demás. Sí, claro. Justo están preguntando eso, lo vi en algún... que si piensan que la indicación quirúrgica de la glándula tiroides no fue correcto, pero en el fondo no es eso. Sí. Yo creo que, bueno, si tenía un bocio gigante, porque lo tenía, quizás la indicación era eso, el de la parte endocrino, pero yo me refiero a que la paciente ya tenía el diagnóstico de solo el examen físico de la amiloidosis, y que por en un estudio macroglosia se fue a otro lado y ahí se fue dando vuelta, haciendo que en general uno macroglosia y púrpura perorbitario debería pensar por lo menos al tiro en AL. Ahora en este caso nos sirvió porque dimos con el diagnóstico ahí Bueno, tú fácilmente. mostraste la cantidad de consultas con especialistas a nivel mundial, Sí. cómo estos pacientes van entre especialistas y especialistas, y en el fondo nosotros no fuimos... Es importante mostrar estos casos porque de alguna forma no estamos ajenos a una realidad mundial. Absolutamente, esto le pasa a todos. Entonces, este otro caso, este es un paciente de 64 años con antecedente de hipertensión e insuficiencia cardíaca. Este paciente llegó al instituto. Después, al final de estos casos, yo salgo a compartir pantalla y contestamos las preguntas por si acaso más en extenso. O sea, yo no las puedo leer, por eso, Cami, si tú puedes... Sí, si porque hay están alguna llegando atingente, hartas, por eso a mí por eso, si hay ahí las alguna preguntas. atingente a los casos, puedes contestarle, me interrumpen.
Bueno, este es un paciente de 64 años con antecedentes de hipertensión e insuficiencia cardíaca en capacidad funcional 3. Estuvo hospitalizado en el Instituto Nacional del Tórax de Santiago de Chile, donde se ven las patologías cardiológicas importantes, donde se ven la mayor cantidad de trasplantes. Tenía múltiples hospitalizaciones. Este paciente se hizo estudio, le hicimos este electrocardiograma que pueden ver ahí, que se ve también con un patrón de pseudoinfarto de 1, 2, B3, y se ve un bajo voltaje en las derivaciones de las extremidades. Tenía electroforesis de proteínas normal, biopsia de mielograma normal. El NT-proBNP de este paciente era en 3.540 picogramos por ml, la troponina estaba normal y tenía una función renal que estaba levemente alterada. Ustedes pueden ver que tenía 13-14 milímetros de grosor de septum pared posterior, había derrame pericárdico, tenía un patrón de disfunción diastólica a lo menos 2 y un patrón al strain característico con la contracción conservada de los segmentos apicales y muy comprometidos los segmentos basales. Este paciente se hizo biopsia y bueno, la relación, esto, si lo quieres lo comentas tú, Cami. A ver, claro, no tenemos todo acá, pero tenía efectivamente, cuando yo lo fui a ver, claro, no tenía electroforesis, nosotros le hicimos estas cadenas livianas libres, no me acuerdo si la inmunofijación dio, pero tenía cadenas livianas lambda de 869. ¿Ya? Y capa 86. Lo más probable es que si hubiésemos tenido la electroforesis, este paciente probablemente debe haber tenido hipogama con un poquito de pic, porque la lambda es bastante alta. La biopsia de grasa nos salió negativa, que no es algo raro, y que salga negativa no excluye para nada el diagnóstico, sobre todo en nuestro medio, que como les digo, la verdad que es difícil diagnosticarlo. Esta paciente se fue, como estaba en el tórax, y se fue una biopsia endomiocárdica. De hecho, para eso había ingresado, me acuerdo cuando yo lo vi. Y ahí salió finalmente una amiloidosis, sin embargo no se tipificó. En el fondo, lo que tenemos ahora es una amiloidosis y no sabemos qué tipo. Ahora, este paciente como tip tenía proteinuria, tenía harta proteinuria en 24 horas. Y no tenía compromiso de la grasa subcutánea. En ese entonces teníamos mucha fe a la biopsia de grasa, Bueno, le hicimos también estudio con cardioresonancia. Ustedes pueden ver que tiene, esta es una secuencia de Luke Locker y se puede ver que hay un problema para poder ver la anulación del miocardio, o sea, siempre se ve lo mismo, blanco el centro, blanco la pared, y cuando se empieza a poner más plomo se ve todo más o menos simétrico y ahí se puede ver el realce que compromete en forma circular prácticamente todo el miocardio. Está evidentemente engrosado también y tenía estos volúmenes de volumen extracelular por medidas paramétricas, tenía 64% de volumen extracelular, que eso, en ese entonces había mucha publicación, esto en los años que lo revisamos, había mucha publicación de que el volumen extracelular ha aumentado, orientado a una amiloidosis por transtilitina, y el hecho que no hubiese T2 mapping elevado, que significaba que no había edema, y por lo tanto orientaba a una amiloidosis por transtilitina. Por lo tanto, nosotros dijimos, bueno, el diagnóstico acá pareciera que es transtilitina, sí. La biopsia nos dice que tiene amiloidosis, no tenemos tipificación de proteína, no tiene compromiso de la grasa abdominal, entonces es una amiloidosis con transtilitina, mutada quizá, no sabemos. Ahora, hay que decirlo, sí, y por otro lado estábamos nosotros, que pensábamos que era una AL porque tenía lambda muy aumentado y tenía proteína. Y ahí es donde está el conflicto, y lamentablemente este paciente era de otra zona geográfica en Chile, y en Chile los pacientes tienen que de alguna forma corresponder a un domicilio para poder hacer todos los estudios. No todos los hospitales hacen todos los estudios de estos pacientes en forma simétrica. Entonces, bueno, el paciente finalmente fue dado de alta con el diagnóstico de amiloidosis cardíaca y teníamos la severa duda si era ATTR o AL. El paciente se controló en algún momento en el Instituto Nacional del Tórax y lo vio un colega que se dedica a imagen actualmente y le pidió este scintigrama. Y este scintigrama, si uno revisa hacia atrás, uno debería haber planteado, con esa cantidad de cadenas livianas, ¿era útil pedir un scintigrama? No, porque evidentemente el scintigrama nos iba a dar cualquier información, tanto positivo o negativo, y este scintigrama en particular
sugirió que no había compromiso de promilosis por transtiratina, pero tenía una cantidad de cadenas livianas circulando en sangre en forma importante, por lo tanto, no nos habría ayudado al diagnóstico. Ahora, con este centigrama pese esto, dijimos, bueno, hay que estudiarlo más. Lamentablemente al paciente lo citamos, tratamos de hacer todas las maniobras administrativas posibles para poder ingresarlo al hospital y volver a estudiarlo, pero desde el punto de vista hematológico, y en esa espera el paciente falleció de muerte súbita. ¿Qué es de lo que fallecen lamentablemente estos pacientes? En el fondo lo que deberíamos haber hecho, obviamente estaba en el hospital del tórax, por lo tanto se enfocaron más en la parte cardiológica, que es lógico, pero en este paciente lo que deberíamos haber hecho es haber tipificado esa biopsia. Yo creo que era una L, en verdad. Nosotros lo citamos para tratar de hacerle el mielograma, la biopsia, tipificar quizás por ahí, que a veces es más fácil, pero claro, lamentablemente el paciente ya llegó muy avanzado y falleció. De hecho, por ahí vi una pregunta sobre los pronósticos. Los pronósticos varían mucho, mucho, dependiendo de qué órgano está afectado. Y en las amiloidosis AL, el corazón es lo que mata a nuestros pacientes. Lejos. De hecho, la amiloidosis AL, el score de riesgo de pronóstico se hace por troponina, por ProBNP y cadenas livianas. No por proteinuria ni nada de eso. Se hace por biomarcadores cardíacos, porque eso es lo que le da el mal pronóstico a nuestros pacientes. De hecho, los que tienen ProBNP elevado, según un score más de 8000, esos pacientes tienen una sobrevida de 6 meses. O sea, en realidad los pacientes cuando llegan así ya llegan bastante tarde. La idea sería obviamente diagnosticarlos un poco antes. No así, por ejemplo, cuando llegan solo con proteinuria, cuando por AL, cuando el compromiso es solo renal, los pacientes tienen una sobrevida muy, muy larga, de más de 10, 15 años. Si es el corazón el que es clave ahí. Y también no cualquier infiltración, porque nosotros tenemos, como les vimos en el caso anterior, esa paciente tiene afectación cardíaca y lleva ya 5 años y está bien. En el fondo es qué tan avanzado está y qué tan precoz damos la quimioterapia, porque parte de esa falla cardíaca, aparte de la infiltración, que lamentablemente no se va, mucha parte de eso es por toxicidad de las cadenas livianas, y eso uno con la quimioterapia lo barre rápidamente. Y otra de las preguntas que decía ahí era, ¿qué rol tiene el trasplante autólogo? Nosotros, efectivamente, lo ideal es quimioterapia y trasplante autólogo, de trasplante de médula, autólogo en estos pacientes. Sin embargo, obviamente los pacientes que llegan con falla cardíaca no son candidatos a trasplante autólogo, ¿ya? Solo el 20% de las amiloidosis recién diagnosticadas son candidatas a trasplante autólogo por la comorbilidad, porque llegan lamentablemente muy avanzado. Ahora, si un paciente llegara bien, joven, sin mucha comorbilidad, incluso lo que se hace es trasplante cardíaco. Se hace trasplante cardíaco primero y luego el trasplante de médula. No así como en la afectación renal, que en la afectación renal se hace primero el autólogo y después el trasplante renal. Pero eso se hace en otros países efectivamente. Ahora acá en Chile no, pero se hace en pacientes muy seleccionados. El trasplante cardíaco está indicado en esos pacientes. Como también el tema del uso de desfibrilador en estos pacientes, algo que también está en plena discusión, sobre todo con las opciones terapéuticas. Es importante tener en cuenta que existe quimioterapia, no sé, aparte de bortezomib, daratumumab, creo también. Sí, daratumumab. ¿Cómo se llama la sigla? Cyborg. CyBorD. Eso. Las siglas para quimioterapia que tenemos que empezar a familiarizarnos los cardiólogos. Y desde el punto de vista de transtiretina, también existe terapia. Nosotros en Chile tenemos hace poco, se aceptó el ingreso de tafamidis para la amiloidosis por transtiretina, la dosis de 61 miligramos, y existen otros fármacos también como patizarán, que también es una terapia biológica que también es útil en estos agentes, en estas patologías por transtiretina. O sea, hay que pensar que en el corto plazo, en el mediano plazo, obviamente el costo va a ser un problema en todos los países y en algún momento esto va a tener que cambiar y vamos a tener que poder tratar a los pacientes, pero las terapias están.
el tratamiento con tafamidis disminuye la mortalidad, mejora la mortalidad en un 30% en los pacientes, o sea, no es una terapia que sea que no sea efectiva. Obviamente es un problema de costos que cada servicio de salud, cada hospital va a tener que ver cómo manejarlo, pero es una terapia que existe y que está demostrada. Voy a dejar de compartir pantalla para poder ver a las preguntas. Las preguntas y despedirnos. Sí. Recién había llegado una y dice, cuando un paciente está en un estudio, o sea, está con una gamapatía monoclonal, ¿cuándo se hace estudio de amiloidosis? Esa es una buena pregunta, porque nosotros tenemos muchos pacientes con gamapatía de significado incierto, y a no todos se les busca. ¿Cuándo se les busca? Lo que nosotros hacemos es que los controlamos siempre con proteinuria. Paciente con proteinuria tiene que irse de búsqueda de amiloidosis. Paciente con neuropatía tiene que irse de estudio de amiloidosis, y nosotros también pedimos ProBNP a los pacientes con gamapatía de significado incierto, porque eso también es un biomarcador que nos hace sospechar, y cuando está alto se van también de estudio de amiloidosis. Hay una pregunta que dice, ¿por qué si la resonancia cardíaca es tan categórica en el diagnóstico no está incluida en los flujogramas diagnósticos? La verdad es que está incluida dentro del diagnóstico. El tema es que ha habido mucha discusión en los últimos años, es que si bien tiene una facilidad enorme para hacer un diagnóstico de amiloidosis cardíaca, de hecho, no lo mostré, pero en el algoritmo, si fijaba, el que mostraba de la Sociedad Americana de Cardiología, que ponía en la parte más arriba, en la parte superior, el diagnóstico de amiloidosis, incluían los hallazgos de la resonancia. Pero hay que tener en cuenta que la resonancia también tiene un costo, y uno tiene que evaluar costo tras costo. El problema que tiene la resonancia es que, si bien se hace el diagnóstico fácil con gadolinio y con la masa ventricular, la captación de gadolinio, el diagnóstico puede ser bastante simple, no permite diferenciar en forma adecuada el diagnóstico de amiloidosis AL-ATTR. ¿ya? En este estudio que le mostraba de los 3 centros más grandes de Europa, de Reino Unido, de Madrid, de Italia, la verdad es que la resonancia no les ayudó a distinguir AL-ATTR. Nos encantaría, en algún momento hubo algunos criterios diagnósticos, de si el volumen extracelular era de tal cantidad y el T2 mapping, pero las medidas paramétricas tienen un problema que dependen del campo magnético de cada resonador, y no solamente si el resonador es de 1,5 o de 3 Tesla, sino que del campo magnético de cada resonador. El volumen extracelular es probablemente el elemento más diagnóstico que uno puede, es más objetivo, porque es la correlación entre los valores de T1 mapping antes y después del gadolinio. Y con eso se calcula el volumen extracelular, y eso debía ser más o menos constante independiente del resonador. Pero, como ustedes pueden ver, les mostramos un caso que probablemente era una amiloidosis AL y que tenía un volumen extracelular muy elevado, con lo cual, junto con la biopsia grasa, nos llevó hacia el otro lado, hacia el desvío, y finalmente perdimos al paciente. Por lo tanto, mi recomendación, sí, la resonancia sirve, evidentemente sirve, sobre todo si los pacientes no tienen claridad, un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, que tiene un ProBNP elevado, que la ecografía no evidencia una disminución de la fracción de eyección, sino una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Evidentemente, la pregunta diagnóstica, si corresponde a una amiloidosis o no, la puede responder la resonancia muy fácilmente, pero solo esa pregunta. De ahí si es una amiloidosis AL, ATTR, no. Eso. Yo creo que eso es el punto, porque es súper interesante, obviamente, todos estos estudios de imágenes, pero la imagen les va a decir tiene probablemente una amiloidosis, pero no cuál. Y eso es el punto clave para ver qué les vamos a dar después y qué pronóstico tiene. Entonces ahí hay que elegir bien. Hay otra pregunta acá que dice, ¿qué tanto porcentaje de derrame pleural encuentran en amiloidosis? Porque dice Erika Martínez que tiene un paciente de amiloidosis por transtirretina diagnosticado hereditaria, al parecer, por genética, pero además tiene una alteración inespecífica en la inmunofijación. Hay casos raros, muy raros, pero hay casos que se han visto 2 tipos de amiloidosis. Ahora, habría que ver, yo creo, no sé el porcentaje, en realidad no lo tengo en este momento en la mente qué porcentaje, pero no es tan infrecuente, puede ser por la falla cardíaca en sí, pero, ojo, porque también puede ser
por albúmina baja y que tenga un síndrome nefrótico, y eso obviamente tira más para una amiloidosis por AL, sobre todo si tiene una alteración de la inmunofijación, pero son raros, muy raros, pero podría ser. Yo no sé si ustedes cuánto han visto por transirretina derrame pleural, por lo menos nosotros vemos harto en AL. No, sí, también pueden presentarlo. Sí, el tema que hay que lo importante uno es que hay que tener en cuenta que el diagnóstico definitivo de la amiloidosis por transtiritina o AL está dado fundamentalmente por la espectrometría de masa. Elemento que no tenemos diagnóstico en general, nos guiamos por elementos clínicos y elementos de laboratorio. Ahora, el derrame pleural cada vez es más frecuente verlo en la AL, pero no necesariamente excluye la TTR. Claro. Me estaba recordando el caso que tenemos en vista del paciente con gamopatía monoclonal de significado incierto. ¿Te acuerdas, Camila? Que se le dio tratamiento que finalmente pensamos que era una amiloidosis y finalmente el paciente tuvo una mejoría extraordinaria. Que ese paciente tenía CITI y derrame pleural de forma importante. Ah, ya. Este No te paciente puedo decir el efectivamente nombre. llegó con una CITI ya, sí, una CITI, derrame pleural. Él al final, Que era imposible. Le hicieron hasta una lamentablemente, pleprodesis y no pudieron. eso, lamentablemente quedó en diálisis, pero ese paciente de la parte cardiológica y de todo el resto, con la quimioterapia que le dimos, el Cyborg-D, está en remisión completa y de hecho el ecocardio ahora está mucho mejor. Tú lo viste, creo, pues, Sí. en la última. Sí, le dice, estuve con strain, me salió absolutamente normal y Sí, el paciente tenía y él 13, era de cadenas 14% de livianas. strain. Claro. Sí. Aquí Ernesto Peñalosa dice que es muy importante poder diagnosticar de forma temprana la amiloidosis y transmitirlo esto a la otra especialidad, y yo creo que esa es la clave de todas las presentaciones que hacemos. O sea, lo más importante es sospechar. Muchas no van a ser, pero no importa, las que sean y las que logremos pesquisar en etapa temprana, esos pacientes o sea, el pronóstico cambia radicalmente. Así que efectivamente eso es el punto clave, yo creo, de esta presentación. Y la última pregunta también interesante es qué tipo de seguimiento se debe hacer a la familia de un paciente con amiloidosis. Claro, el tema es que lo que está recomendado o lo que de alguna forma cuando se llega al diagnóstico de amiloidosis por transtiretina, evidentemente hay que hacer estudio genético. Las guías dicen que cuando el paciente llega al diagnóstico de amiloidosis por transtiretina, independiente si es wild type o si es mutada, se recomienda hacer estudio genético porque no sabemos, como no vivimos en países que sean endémicos, al menos en Chile y probablemente en Argentina, y salvo Brasil, que probablemente tiene algún grado de excepción, no sabemos cuántos son de presentación tardía. Por lo tanto, no sabemos si algunos de ellos pueden ser una TTR mutada y no una TTR senil. La paciente que les comentábamos con Camila que tenía el compromiso ocular vitrio, esa paciente está en silla de ruedas, o sea, estuvo en tratamiento con amiloidosis AL, porque le hicieron una biopsia de vitrio, salió amiloidosis, le dieron tratamiento como AL y la paciente hizo un severo compromiso neuropático que ya no puede caminar. Entonces, y lo hizo a una edad de presentación tardía, que no es lo habitual, es para los países que no son endémicos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? En general, a un paciente con amiloidosis transtiritina hay que hacerle estudio genético y obviamente eso va de la mano de una consejería, porque al tener el grado de heredabilidad que tiene y además considerando que la terapia no es de bajo costo y evidentemente tiene que haber una consejería genética y un seguimiento a los pacientes. Sí. Eso es súper importante y a nosotros nos falta un poco eso en Chile. En el fondo hay pocos genetistas, pero la consejería genética en estos pacientes es clave, porque obviamente la penetrancia no es completa, es súper variable en estos casos. Entonces, es difícil, claro, vamos a hacer test genético a toda la familia, pero ¿qué significa eso? Es complejo éticamente también esa parte, porque no todos los que tienen la mutación los van a hacer la clínica tampoco, entonces es difícil, pero efectivamente es algo que tenemos que trabajar porque como les digo, estas amiloidosis, tanto la L por las ATTR, ahora tienen tratamiento, entonces vamos a empezar a diagnosticar más y nos vamos a ver en estos tipos de dilemas en el fondo y vamos a tener que trabajar mucho con los genetistas.
Bueno, en virtud de la hora, yo creo que ya es suficiente. Tuvimos 1 hora y Sí, media, nos extendimos. pero por lo menos fue más dinámico. Agradezco a Sochicar por la oportunidad que nos dio y además, obviamente, a Pfizer, que nos dio la oportunidad de poder hacer este webinar de amiloidosis y espero que les haya gustado. Sí, muchas gracias también a todos y gracias por acompañarnos y gracias a Pfizer y a la Sochicar. Espero que nos veamos en otra reunión. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, ¿ah? Que tengan buen Gracias. fin de semana. Gracias. Igualmente. Chao. Felices Pascuas. Sí. Chao. Chao. Adiós.